SIS formó parte de este gran proyecto. En el mismo año, Fondos Municipio de Quito y sus empresas municipales creyeron en nosotros y y dieron a sus trabajadores la oportunidad de cumplir su sueño, de obtener su título de tercer nivel en base a su experiencia laboral. Estaba con nosotros el doctor Andy Rojas Jiménez. Es un excelente docente de nuestra institución, especialista en ciencias penales y criminológica, máster en política criminal, máster en docencia universitaria, miembro de la Sociedad Internacional del Derecho Cooperativo con sede en España, docente universitario. Doctor Andy Rojas, gracias por compartir sus conocimientos con nuestra audiencia. Sea usted bienvenido. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a Smart Skill por la invitación a compartir un poco con los presentes y con los que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales. Y vamos a hablar pues un poco, ¿verdad?, de derechos constitucionales y del rol del asistente jurídico. Es importante partir de una realidad, ¿sí? A partir del año 2008, con la promulgación de la Constitución ecuatoriana de 2008, ¿verdad? Pues el Ecuador pasó de ser un estado de derechos a un estado constitucional de derechos, ¿verdad? Y a veces nosotros pues decimos, bueno, pasó de un estado de derecho a un estado constitucional de derechos. Ello no tiene mayores inconvenientes, no tiene mayor significado, pero en la práctica jurídica, ¿verdad? Y en la práctica social, en el día a día de todos y todas, sí tiene un enorme alcance, ¿verdad? Por ello, en nuestra carrera de tecnología superior en asistencia jurídica, ¿verdad? El enfoque que nosotros siempre damos en el proceso de formación es el de la defensa de los derechos humanos, ¿sí? Nuestros estudiantes, porque hoy en la actualidad, los más recientes estudios a nivel nacional, a nivel latinoamericano e inclusive a nivel nacional, exige de nuestra ciudadanía el dominio, el conocimiento de qué son los derechos humanos, ¿verdad? ¿Qué son los derechos constitucionales? ¿Cuáles son? ¿Cómo exigir que se respeten? ¿Estamos claros? Y por ende acá yo les traía dos imágenes que representan en gran medida estos dilemas que tenemos hoy en la actualidad sobre los derechos humanos, ¿sí? El primero dice, papá, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, hijo, una cosa de ricos, ¿verdad? Dice, corre Batman, ahí vienen los derechos humanos, no nos vayan a entambar por madrear delincuentes, ¿verdad? Y detrás de estos memes, queridos participantes, hay una gran enseñanza. Y es que junto con la regulación de los derechos humanos, ¿verdad? Vienen no solo pros, sino también vienen cuestiones que nos vienen en contra, ¿verdad? No basta con reconocer derechos humanos, no basta con regular derechos constitucionales, se necesita muchísimo, ¿verdad? Para poder hablar de derechos humanos y para poder hablar de garantías de los derechos humanos. Pero para hablar un poco de esto, queridos participantes, lo primero es que nosotros tenemos que entender es qué cosas son los derechos humanos, ¿verdad? Porque todos hablamos, yo tengo derecho, todos tenemos derechos, aquel grupo tiene derecho, la naturaleza tiene derechos, yo me creo con derecho, pero en realidad sabemos qué cosa es el derecho y qué cosas son los derechos constitucionales y qué cosas son los derechos humanos, ¿verdad? Porque la conceptualización o lo que debemos entender por derechos en sentido general y derechos humanos en sentido particular, ¿verdad? No es algo abstracto, no es lo que yo me crea que yo tengo derecho, no es lo que yo considere a lo que yo tenga derecho, ¿verdad? Sino es que es una noción mucho más concreta. Y en este sentido yo quiero, pues, si se me permite,
intercambiar con los que han estado participando, ¿verdad? Con los que ya están conectados. Sabemos que otros tantos no han podido conectarse, quizás porque tienen algún tipo de impedimento, pero con los que ya estamos acá vamos a hacer una pequeña, vamos a tener un pequeño conversatorio, ¿verdad? De qué cosa podríamos nosotros considerar por derechos humanos, ¿verdad? Sin pena, lo que cada quien considere, ¿verdad? Que nos exponga brevemente su concepción personal de qué deberíamos entender, ¿verdad? Por derechos humanos. A ver, algún valiente, alguna valiente que quiera, pues, respondernos esta idea. ¿No? ¿No hay ningún valiente dentro de las personas que nos están escuchando? Su concepción, o sea, no quiero ninguna definición técnica, su concepción muy personal, ¿verdad? ¿De qué deberíamos entender por derechos humanos? ¿Alguien? ¿No? Yo creo Bueno, que dentro de los derechos humanos es primordial para mí el respeto a la vida. perfecto, perfecto, genial, muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera, pues, dar su aporte? ¿No? Bueno, a ver, vamos a empezar. La noción, queridos participantes, de derechos humanos es relativamente nueva en la historia humana, ¿verdad? O sea, esta concepción de lo que hoy hablamos, derechos humanos, tenemos derechos, no ha sido así históricamente, ¿verdad? Y tenemos que remontarnos en la historia para que ustedes solamente tengan una idea a la antigua Roma, ¿verdad? Por allá por la antigua Roma, en el Imperio Romano. Recuerden ustedes que en materia del derecho, Roma tiene una gran relevancia. Se dice en el ámbito del derecho un aforismo relacionado con el que Grecia nos dio la estatua y Roma la obligación, ¿verdad? Porque Roma fue quien estructuró básicamente las bases de nuestro sistema de derecho romano-latino, ¿verdad? Por ende, desde cuando en Roma comenzaron a perfeccionarse las normas jurídicas, pues en Roma se percataron que no se le podía dar el mismo trato al ciudadano romano y al esclavo. ¿Estamos claros? Y cuando el imperio romano comenzó a expandirse, Roma, el emperador, se dio cuenta, el senado romano se dieron cuenta de que las normas de derecho que aplicaban a los ciudadanos romanos, a sus soldados que iban luchando y conquistando tierras, no podían ser las mismas reglas de derecho de los pueblos pues oprimidos, de los pueblos conquistados, ¿verdad? Y ahí comienza a generarse la idea de derechos ciudadanos, o como se le denominó, el ius civilis, el ius humans, ¿verdad? Los derechos en sentido general. Pero era solamente eso, era solamente reglas de derecho para distinguir los derechos que tenían los ciudadanos romanos de los derechos que tenían los esclavos o los derechos que tenían los pueblos conquistados, que eran pues casi ninguno, ¿verdad? Ya después, con el paso del tiempo, en la Revolución Francesa y con el nacimiento de las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, ¿verdad? Pues nace una nueva concepción que se le denominaron derechos naturales, ¿verdad? ¿Qué se decía en ese momento, por allá por el siglo XVI, XVII? Ah, bueno, los hombres, los seres humanos, tenemos derechos naturales, ¿verdad? O sea, tenemos un conglomerado de derechos que son naturales, consustanciales al ser humano. El ser humano, por el solo acto de ser un ser humano, pues a él se le atribuyen un conjunto de derechos y hay que respetar esos derechos. Por supuesto, estos derechos en esa etapa, ¿verdad? Recuerden que estábamos transitando desde el sistema social feudal hacia el sistema social capitalismo, ¿verdad?
pues era solamente para los aristócratas, para los terratenientes, no era aplicable a la servidumbre, ¿verdad? Pero ya iba evolucionando un poco el concepto de derechos humanos y no es, chicos o colegas, hasta posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En que con la finalización, la derrota del fascismo en la Alemania nazi, ¿verdad? La creación de la Organización de Naciones Unidas, o mejor dicho, la transformación de la Sociedad de Naciones en Organización de Naciones Unidas. Y en 1948, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, es que esos derechos que hasta ese momento se denominaban derechos naturales se convierten en derechos humanos, ¿verdad? Por ende, ¿qué son los derechos humanos? Nada más y nada menos que aquel conjunto de derechos, aquel conjunto de prerrogativas que tenemos todos los seres humanos para lograr vivir dignamente. ¿Estamos claros? Básicamente, la Declaración Universal de Derechos Humanos que recoge, regula el conjunto importante de derechos, la Constitución ecuatoriana que regula un conjunto importante de derechos, nuestra Corte Constitucional que regula un conjunto importante de derechos, ¿verdad? Básicamente, esos derechos están enfocados en generar una vida digna para la persona. Esos son en esencia, chicos, los derechos humanos. Y los derechos humanos son tan amplios como cualquier prerrogativa que pueda existir en una sociedad para asegurar que la persona viva dignamente. ¿Estamos claros? Y como bien nos decía nuestra querida Jimena, el derecho a la vida, el derecho al agua, el derecho a una convivencia pacífica, el derecho a la paz, el derecho a la salud, el derecho a la educación. O sea, el conjunto integral de derechos que aseguran que todos y todas podamos vivir pues una vida digna. Ustedes seguramente se preguntarán, bueno, doctor, pero si la Declaración Universal regula derechos, la Constitución ecuatoriana regula derechos, ¿por qué hay tantos problemas? ¿Verdad? ¿Por qué en la práctica se vulneran muchos derechos continuamente? Mi vecino me vulnera derechos, mi empleador me vulnera derechos, una empresa privada me vulnera derechos, el Estado me vulnera derechos. ¿Por qué sucede esto, doctor? Sucede, queridos participantes, porque la garantía de los derechos humanos enfrentan en la contemporaneidad uno de los mayores desafíos en la historia. Y el desafío que presentan los derechos humanos es el de garantizarlos, ¿verdad? El problema no es decir, yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a esto otro. El problema es asegurar que usted pueda disfrutar de esos derechos, ¿verdad? Y para los que han estado relacionados con el ámbito del derecho, ¿verdad? Saben que hay un aforismo por ahí un poco, pues, antiético, digámoslo de alguna manera, pero es real, que seguramente ustedes han escuchado que dice, el que hizo la ley, hizo la trampa, ¿verdad? Haciendo alusión, por supuesto, a aquellos espacios que la normativa jurídica estipula, establece, permite, por el cual uno puede realizar una interpretación de esa ley y darle la vuelta al sentido, a lo que nosotros consideramos a la ley. Les pongo un ejemplo. Nuestra constitución, queridos participantes, establece, por ejemplo, y vamos a seguir con la idea que nos había dado nuestra compañera, nuestra constitución dice, todos tenemos derecho a la vida, ¿verdad? Y cualquiera que lea ese precepto en la Constitución dice, hay que garantizar, el Estado tiene la obligación, ¿verdad? Como principal garante del ejercicio de los derechos humanos, el Estado tiene que garantizar la vida en el Ecuador.
Ahora nos preguntamos, ¿el Estado ecuatoriano de verdad garantiza el derecho a la vida en el Ecuador? No, ¿verdad? Porque cuando usted ve unas noticias y dice, bueno, falleció tal persona, cometieron tal femicidio, asesinaron a alguien, ¿verdad? En tal lugar, pues ahí no se está garantizando el derecho a la vida. Murió tal persona porque no había medicamentos, pues no se está garantizando el derecho a la vida. Entonces, ¿podemos demandar al Estado por ello? Ojo, ¿por qué razón? Porque la Constitución dice, nosotros tenemos derecho a la vida, pero en ninguna parte dice en ese precepto, el Estado tiene que garantizar el derecho a la vida, que es diferente. ¿Estamos claros? Tenemos derecho a la educación, acceso a la educación, pero en ningún lugar de ese precepto dice el Estado tiene que garantizar el derecho a la educación, ¿verdad? Entonces usted le dice al Estado, Estado, yo vivo en el cantón X, en la parroquia Y, y ahí no hay un centro médico. Yo me tengo que trasladar 15 kilómetros o 20 o 40 kilómetros para ir a un centro médico. Entonces usted está vulnerando mi derecho al acceso a la salud. El Estado puede decirle, no, yo no le estoy vulnerando nada. La Constitución me obliga a mí a garantizar el acceso al derecho a la salud. Y yo, Estado, garantizo el acceso al derecho a la salud a través de la red de hospitales que tengo en todo el país. La Constitución a mí no me obliga a crear un centro médico en cada cantón de cada parroquia de este país, ¿verdad? Entonces, estos entramados de interpretación, queridos compañeros, que tiene nuestra constitución y que tienen las legislaciones no ecuatorianas del mundo entero, ¿verdad? Es uno de los principales desafíos que enfrentan los derechos humanos en el Ecuador, ¿verdad? ¿Qué nos ha demostrado esto? Que no basta con que seamos firmantes de la Declaración Universal de Derechos Humanos por 1948, no basta con que nosotros hayamos aprobado en el 2008 la Constitución ecuatoriana, no basta con que en la Constitución ecuatoriana se regule en un conjunto importante de garantías la acción de protección, acción extraordinaria de protección, acción de habeas corpus, acción de habeas data, ¿verdad? No basta con ello. Depende del actuar cotidiano de las instituciones, depende del actuar diario de todos nosotros, ¿verdad? Para garantizar que los derechos humanos en realidad sean más que papel, ¿verdad? Y se conviertan en una realidad objetiva del que todos podamos disfrutar. Estas cuestiones, a grosso modo, chicos, queridos compañeros, que les he estado compartiendo en esta tarde, pues es a lo que se enfoca básicamente nuestra carrera, ¿verdad? La carrera del asistente jurídico enfoca su preparación, la preparación del profesional del derecho que va a salir en la garantía de de la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Intentamos que nuestros estudiantes, a través de todo el proceso educativo por el que transitan, pues sean capaces al finalizar de identificar la necesidad de proteger, de defender los derechos humanos de manera legal, ¿verdad? A través de las herramientas legales que tienen y por supuesto que sean capaces de brindar asistencia legal en todos los ámbitos del derecho, pero especialmente en el ámbito de los derechos constitucionales, ¿verdad? Ese es un desafío que todos tenemos. A veces nosotros en las clases, seguramente ustedes se identificarán conmigo con esto que les voy a decir. A veces nosotros queremos vivir bien, ¿verdad? Inclusive desde el 2008 lo tenemos en nuestra constitución, el principio, la regla del summa causae, ¿verdad? El derecho a vivir bien, el derecho a vivir dignamente, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué hacemos nosotros de manera individual para lograrlo?
respetamos nosotros los derechos humanos, exigimos nosotros debidamente que se respeten los derechos humanos. Esas yo creo que son las reflexiones que todos debemos hacer y que nosotros trabajamos continuamente en nuestra carrera de asistencia jurídica para lograr de verdad profesionales y seres humanos que sean conscientes, ¿verdad?, de la necesidad de defender los derechos humanos por la vía legal. ¿Estamos claros? Entonces espero, queridos participantes, que estas ideas, que estas reflexiones que les he compartido en estos pequeños minutos, pues les haya servido para reflexionar sobre la importancia de estudiar una carrera de naturaleza jurídica. Las ciencias jurídicas es una de las ciencias más importantes que tiene toda nación, ¿verdad? A veces nosotros decimos, no, hay estudios, hay carreras que son más importantes y todas las carreras son importantes, todas sin exclusión, ¿verdad? Sin embargo, yo como defensor de derechos humanos y como abogado en definitiva, no puedo dejar pasar el momento para decir que las ciencias jurídicas, el derecho, ¿verdad? Es la más importante. ¿Por qué razón, chicos? Porque el derecho legitima o no las relaciones que se dan en la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Nosotros podemos decir que la sanción de muerte, ¿verdad?, que imponía Hitler en la Alemania nazi era ilegal, ¿verdad? El someter a los judíos a los campos de concentración, a las cámaras de gas, a la tortura, ¿era ilegal? No. Si usted revisa el Código Penal alemán de 1940, ¿verdad? Cuando la dictadura fascista nazi, el Código Penal alemán establecía estas sanciones, ¿verdad? Por ende, legitimaba esas acciones. Por ende, no era ilegal, eran medidas totalmente legales. Ah, que fueran injustas, antiéticas, inmorales, inhumanas, ya esas son otras categorías, ¿verdad? Pero eran medidas legales. De ahí la importancia de dominar, de conocer el derecho, ¿verdad? Porque el derecho puede legitimar una decisión, una acción, una circunstancia, un acontecimiento de la vida que afecta a millones y millones. Por ende, saber derecho y saber interpretar el derecho, chicos, es indiscutiblemente uno de los mayores desafíos que enfrentamos en la actualidad. Espero que con estas reflexiones pues les haya transmitido la idea fundamental de defender los derechos humanos, estemos donde estemos, y especialmente de profesionalizarnos y de estudiar carreras, ¿verdad? Como la nuestra de asistencia jurídica, que nos va a dar indiscutiblemente estos instrumentos y estas herramientas. De mi parte, estimada Jimena, estimados compañeros, agradecidos inmensamente por escucharme y ojalá pues se generen preguntas y podamos generar un debate importante que siempre enriquece el proceso de conocimiento, y cualquier duda o pregunta que puedan tener sobre nuestra carrera de tecnología superior en asistencia jurídica, el proceso de continuidad de estudios a convertirse en abogados con las universidades ecuatorianas con las que tenemos el convenio, pues estaré muy presto a responder cualquier duda. Agradecido, muchísimas gracias. Estimado doctor, gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. También considero que nuestros futuros aspirantes a entrar a estudiar esta hermosa carrera y el programa de profesionalización, quizá de pronto les gustaría saber también cómo se maneja este programa de validación por experiencia laboral, el aporte que usted como coordinador y como docente se le da al estudiante una vez que ya ingresó a este proceso. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, el programa de actualización de contenidos profesionalizantes, o como nosotros en materia de manera reducida le llamamos profesionalización, es un programa que el reglamento de régimen académico, ¿verdad?, aprobado por el Consejo de Educación Superior, permite
que en base a la experiencia demostrada de una persona, pues la persona pueda acceder a este programa y en un término más reducido, en nuestro caso de 8 meses, ¿verdad? Pues concluir la carrera que normalmente se estudia en 2 años. Una vez que se realiza el proceso de matrícula, las primeras 2 semanas de estudio son semanas que nosotros dedicamos a la nivelación inicial, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque en esas 2 semanas nosotros vamos a darle las herramientas necesarias al estudiante para que el estudiante se familiarice con las normas institucionales, la forma de trabajar en la carrera, plataforma virtual en la que se va a trabajar, los horarios de clases que van a recibir. O sea, tiene el estudiante 2 semanas para familiarizarse con todo el proceso. Posterior a estas 2 semanas, el estudiante va a recibir en un periodo de 6 meses, ¿verdad? Un total de 9 cursos, ¿verdad? A los que nosotros le llamamos cursos de educación continua. Son cursos donde ustedes van a recibir un conjunto de materias de nuestra malla curricular que los va a preparar a ustedes, ¿verdad? En cada una de las áreas o disciplinas del derecho. Van a recibir materias como comunicación oral y escrita, derecho civil, derecho de familia, derecho penal especial, penal general y procesal penal, derecho constitucional, derechos humanos, derecho mercantil y societario, derecho administrativo, derecho laboral, derecho procesal administrativo, derecho procesal civil, o sea, un conglomerado de materias que no solamente a ustedes les va a ayudar para refrescar los conocimientos, sino también para adquirir nuevos conocimientos, ¿verdad? Porque puede ser que yo tenga mucha experiencia porque trabajo en el registro de la propiedad de tal cantón y conozca mucho de materia de propiedad, pero tenga mis falencias en derecho penal o en derecho constitucional. Entonces, esos primeros 6 meses, ¿verdad? Van a recibir estas materias para refrescar esos contenidos. Y en los 2 meses siguientes, porque recuerden que la carrera se estudia en 8 meses, los 2 meses siguientes entra el proceso de titulación, ¿verdad? En el proceso de titulación, el estudiante de la carrera recibe un conjunto de asignaturas como, por ejemplo, titulación e integración curricular, metodología de la investigación jurídica. Es donde el estudiante va a recibir seminarios extracurriculares para especializarse en áreas concretas del derecho. Es donde el estudiante va a cumplir los requerimientos de titulación. Es donde el estudiante va a realizar un conjunto de exámenes de validación de conocimientos y va a realizar la actividad final de titulación, que puede ser mediante un proyecto de investigación o tesis, como comúnmente se le denomina, o mediante un examen complexivo escrito y oral, ¿verdad? Básicamente, esta es la estructura que se sigue en el proceso de profesionalización a lo largo de estos 8 meses. Por supuesto, en todo este proceso van a estar en constante interrelación con los docentes de la carrera, ¿verdad? Van a estar en constante interrelación con mi persona como coordinador de la carrera y por supuesto estaremos acompañándole en todos los pasos, en todas las dudas, en todas las inquietudes, en todos los trámites que tengan que realizar en el ámbito académico durante ese periodo. Básicamente esta es la estructura básica, ¿verdad?, de nuestro proceso de profesionalización en asistencia jurídica. Tiene el micrófono desactivado. Ya. De pronto quizá hay alguna pregunta para el doctor Andy Rojas. Nos gustaría escucharles y responderles con mucho gusto. ¿No? Parece que no. Mi doctor Andy Rojas, yo le agradezco mucho por este día, compartir sus conocimientos. Siempre hay algo nuevo que aprender y es verdad, ¿no? Dentro del ámbito legal todos deberíamos tener conocimiento de esta rama, porque siempre se presentan situaciones en todos los campos, familiar, laboral,
y todo. Y de verdad, a pesar de que dicen que hay muchos abogados, a la vez hay muchos problemas y a la vez siempre vamos a necesitar de un asistente jurídico y de un abogado. Gracias, doctor, por compartir este día con nosotros. Y para continuar, quiero compartirles esta frase que dice, no temas los cambios, teme quedarte igual. A veces ha sido un poquito de miedo, ¿no? Continuar después de haber dejado tantos tiempos los estudios y el yo puedo, me graduaré. Y quisiera compartirles y decirles que aquí, tanto ITEXUR, sus docentes, su centro de soporte, apoya a los estudiantes desde el primer día que inician este proceso hasta cuando terminan se gradúan. Que en este tema el doctor Andy Rojas es un excelente docente y por testimonio de mis estudiantes, doctor, tengo muchas referencias del apoyo y mucho agradecimiento de lo que usted en el transcurso del tiempo hasta que ellos han terminado su carrera han logrado este sueño gracias a su apoyo. Muchísimas gracias a usted. Me uno a sus palabras. No teman estudiar en la educación superior, ¿verdad? Plantéenselo como un beneficio, como un reto de cada uno de ustedes. Si tenemos la posibilidad de adquirir conocimientos y especialmente en el ámbito del derecho, pues no temamos a ello. No, nadie es menos que nadie, nadie sabe menos que nadie. Todos podemos lograr nuestras metas. Por supuesto, estudiar es difícil, ¿verdad? Estudiar, porque si estudiar fuera sencillo, si estudiar fuera fácil, pues todo el mundo estudiara y sin problema, ¿verdad? Y no tuviéramos los inconvenientes que nos hemos enfrentado todos los estudiantes a lo largo de nuestra vida, pero el reto está ahí y el éxito depende de ello. Si queremos ser exitosos en el futuro, si queremos ir escalando poco a poco en el éxito profesional, en los retos personales que nos consignemos, pues indiscutiblemente hay que empezar, ¿verdad?, por estudiar en nuestra institución. ¿Sí? Muchísimas gracias a usted. Ha sido un gustazo tremendo. Muchas gracias. Algo que yo quisiera argumentar, cuando usted comentaba de que hay diferentes estudiantes, ¿no? Que tienen experiencia en diferentes áreas. Yo creo que ese es un punto muy enriquecedor en este programa, que el hecho de que conozcan tengan fortalezas en ciertas áreas y en la clase compartir sus experiencias, yo creo que es algo único porque como es el docente guía y esas experiencias como que le complementan, ¿no? A todo este proceso de aprendizaje. Exacto, exacto. Una de las fortalezas que tiene nuestro claustro docente es que como ya docentes y abogados de muchísima experiencia, se nutren y retroalimentan constantemente de las experiencias personales de cada uno de nuestros estudiantes, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que sucede? Imagínense que yo estoy dando la materia de derecho civil, ¿verdad? Y yo puedo saber mucho de derecho civil, yo puedo ser un experto en derecho civil, puedo tener 45 maestrías y 17 doctorados en derecho civil. ¿Será que yo sé más que una persona que trabaja en el registro civil? ¿Verdad? Y por Claro. ende, la experiencia que cada uno de ustedes tenga en el campo donde se desempeñan laboralmente, para nosotros es una fuente invaluable de riqueza de la cual nosotros nos aprovechamos, nos nutrimos, nos retroalimentamos, porque cada quien tiene sus fortalezas. Y en la carrera siempre explotaremos, ¿verdad? Esas fortalezas que tiene cada uno de nuestros estudiantes. Muchas gracias, doctor Andy. Vamos a continuar. ¿Qué beneficios tenemos al validar la experiencia laboral? Quizá para muchas de las personas sin un título de tercer nivel han capacitado a muchos de sus compañeros, a personas nuevas, nuevos trabajadores, y les ven cómo ellos van escalando. Sin embargo, ustedes han quedado en el mismo sitio por no contar con un respaldo académico. Esta es una oportunidad para que ustedes cumplan ese sueño. Dentro del ámbito profesional, no solo es un título, es también poder tener conocimientos y herramientas que les permitan tomar decisiones dentro de este ámbito.
También se dice que el crecimiento es personal. Dentro de las neurociencias se habla que hay una neuroplasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros aprendemos, nuestras neuronas se activan a tal punto que tenemos más potencial para tomar decisiones, para tener una mejor memoria. Incluso se dice que reduce el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué quiere decir esto? Como el Alzheimer, demencia senil. Y aún más, cuando un estudiante termina este proceso, es tanta su seguridad, es tanto ese aprendizaje que le permite tener más confianza en sí mismo, en su ámbito laboral, en su toma de decisiones. Aquí nosotros vemos una imagen muy bonita donde una madre le pone la museta a su hija, que representa que quizá por muchas situaciones dejó los estudios, por ser madre, por ser hermano, por ser padre. Atrás de cada uno de los estudiantes hay una historia, pero este es el momento de cumplir su sueño. Esta es la oportunidad de validar esa experiencia y esperamos realmente nosotros ser parte de ese sueño que nos permitan compartir ese camino tan anhelado por ustedes. ¿Qué facilidades hay de estudio? Este programa es bastante fácil, no porque se regale un título, sino por el apoyo que tienen tanto de docentes, tanto del instituto, tanto de sus centros de apoyo, y lo pueden hacer en 8 meses. Las clases son 100% en línea. Cada una de estas clases van a quedar grabadas para reforzar estos conocimientos o quizás si ustedes no pudieron asistir, ustedes puedan repetirse esa clase y puedan prepararse para la siguiente clase. El acompañamiento de sus docentes es 100% y estos horarios son flexibles. ¿Qué requisitos necesitamos para este programa? Básicamente un formulario que lo emitimos desde esta institución, un título de bachiller, un certificado que valide esta experiencia laboral, el mismo que tiene que estar dado por la empresa donde ustedes adquirieron esta experiencia y la misma tiene que ser mínimo 2 años. Dentro de este certificado de experiencia laboral es muy importante también que se cuente, o sea, es verificable. Tenemos que tener también su mecanizado, su respaldo por el GIES. Necesitamos también lo que es su cédula, papeleta de votación, un certificado médico. Este puede ser tanto del centro público o privado, no hay ningún inconveniente. Y hay un requisito fundamental que es una declaración juramentada, donde nuestros estudiantes declaran bajo juramento que todos estos requisitos que entregan al instituto tienen veracidad. ¿Sí? Con respecto al financiamiento, ITESUR siempre trata de apoyar en este aspecto a sus estudiantes. La inversión tenemos de 2.175. Más que la inversión, el punto importante es que ustedes van a tener apoyo en este proceso. ¿En qué sentido? En que hay una flexibilidad de pagos, hay el respaldo de que si quizá ustedes pueden completar con sus décimos el valor del programa. Y lo importante es que ustedes tengan el deseo, las ganas de estudiar y siempre van a contar con nosotros en todo este proceso. No les decimos nosotros, tenemos estudiantes que cuentan sus testimonios y esperamos que este sea inspiración para ustedes y para que entren a este reto y podamos continuar en este programa. Vamos a ver unos pequeños testimonios que espero sean motivacionales para ustedes. Mi nombre es Gabriela Chihuahua, trabajo en el municipio en administración. Fue un proceso bastante simple porque fue virtual. Los profesores respetaron los tiempos, no nos abordaron con demasiados deberes ni trabajos. Fue bastante llevable el proceso de escuela. Fue prácticamente de la mano porque nos ayudó en muchas cosas que desconocíamos y es difícil la rapidez con lo que nos respondió con mi buen porque poniendo un poquito de empeño y de tiempo se logra así de los municipios. Nosotros por el fondo del municipio de teniendo los papeles adecuados, fue bastante simple. Para mí está bien, hermano. Gracias. Agradeciéndoles mucho por este día,
que se dieron cita. Doctor Andy Rojas, gracias por su presencia. Nos despedimos de ustedes y será para un próximo encuentro. Y de todo corazón esperemos que sean parte de este proyecto. Una buena tarde para todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes.